La historia comienza con una chica de 27 años caminando a solas en una tranquila noche, quejándose del cansancio debido a su notoria carga de trabajo. Es tal su malestar y pesadez que al entrar a su casa se desvanece por completo, cuestionándose y al mismo tiempo dándose cuenta de que va a acabar de esa forma. Su final será uno más del montón en una sociedad plagada de una carga laboral inmensa. Su nombre es Akitsu Midori, nuestra protagonista. En su proceso de duelo y aceptación de la realidad, es llevada con una figura representada como el dios de ese mundo. Dicha entidad le menciona que si lo ayuda, puede otorgarle la posibilidad de cambiarle su forma de muerte. Le habla sobre una ciudad llamada Dislon, donde la raza humana se encuentra oprimiendo al resto. Básicamente lo que quiere es enviarle a ese sitio y que decida si merecen ser extintos. Incluso piensa en darle un poder rotísimo para que lleve a cabo ese trabajo. Sin embargo, nuestra prota, cansada de llevar una vida de rutina, se sincera en lo que quiere, y eso no es más que simplemente acariciar mascotas, animales. El dios, sorprendido, pero haciendo honor a su palabra, le da un poder que consiste en ser adorada por todas las razas no humanas, y así es enviada a ese mundo, reencarnando como una pequeña hija de una familia noble, adoptando el nombre de Nefertima. Luego de esto se nos explica un poco las bases geográficas del lugar, dividiéndose en 3 continentes, siendo el reino de Gache ubicado en el continente de Larcia, el más grande de todos. Nefertima es la tercera hija de los duques de la familia Oshe del linaje real. Rápidamente vemos cómo se va mostrando el núcleo principal de nuestra prota, su hermano rubio, Ralph, Karna, la pelirrosa, su mamá y su papá. Todos parecen ser una familia normal y con mucha sinergia. Algo que destaca bastante es el apego que tienen los animales para con Nefertima. Muestra de esto es su fiel mascota y miembro de la familia, Dee, un adorable perro, así como también los incontables otros animales que van en busca de su compañía constante. Nuestra prota agradece esta pacífica y maravillosa vida que le ha tocado. Cambiando de escena, ella y su mamá, por necesidad, parten rumbo al palacio. Mientras van de camino, Nefertima contempla a la distancia la tensa calma y armonía que se respira en toda la ciudad, preguntándose el por qué aquel dios le mencionó el que en teoría ellos oprimían a las demás razas. Por lo visto hasta ahora Nefertima duda de esa información. Al llegar, su mamá deja a la peque a solas esperando mientras ella hace lo que tiene que hacer. Igual antes de irse, la dejó con un hechizo de protección para cuidarla. Estando a solas, la peque, haciendo valer su edad tan corta, ignora las advertencias de su mamá y sale a caminar cerca del palacio, topándose con distintos animales, sintiéndose en mucha confianza. Incluso ve un tigre grandísimo, una bestia enorme hermosa que ella jamás había visto. Entre duda y duda logra acariciarlo. Se da cuenta de que muestra un total apego y cariño hacia su persona, hasta lo deja montarse encima de él. Ambos se van de paseo. En el camino se topan con un joven peliazul, conocedor del palacio y de la bestia que tiene al frente. Le pide a la peque que tenga cuidado, que a pesar de su amabilidad no deja de ser una bestia. Incluso llega a bromear bastante a nuestra prota. El tigre básicamente evita que lo siga haciendo. A él le sorprende ver tal apego de esa bestia por alguien que no sea el mismo, así que le pregunta su nombre. Luego de escuchar su apellido, el peliazul la lleva al palacio, concretamente con su padre. Menciona el que se perdió y que la trajo de regreso. Lo llamativo es que este tipo resultó ser el príncipe, cosa que sorprende a nuestra prota, a quien no le queda de otra que a petición de su papá mostrar gratitud al príncipe. El peliazul la sigue bromeando, pero ya se le nota más receptivo a la situación. Nefertima, dándose cuenta que la persona que tiene al frente ha de ser el rey, actúa de forma ultra educada, presentándose y haciendo que el rey la felicite. Por cierto, el rey se llama Gaul Di Rus. Terminado este encuentro, su mamá entendiblemente la regaña por haberse ido sola de ese lugar. Nefertima se disculpa, pero menciona el que le gustaría nuevamente jugar con Lars, el tigre. Su mamá acepta, pero con una condición: el que jamás lo haga delante de otras personas, ya que ese no es cualquier bestia, es un tigre celestial sagrado de la magia de espíritus, que ellos, a diferencia del resto, emplean la energía en algo que se conoce como energía espiritual, diferente al como lo hacen el resto, y que por lo general solo obedecen a las personas con las que hacen un pacto. Básicamente, su mamá quiere protegerla
de cualquiera que note esa condición especial de su hija. Una vez se retira Nefertima, sus padres hablan de eso mismo, de que quizás su hija tenga un poder especial, que el amor que le tienen los animales no es para nada normal. Cambiando de escena, vemos como la familia va a la academia, reuniéndose en un sitio elegante, lleno de gente elegante, desde el diseño del lugar hasta las vestimentas. Todo sorprende a la peque. Su mamá, para evitar cualquier problema, la toma de la mano. La cosa es que conversan sobre el lugar y sobre un curioso juego académico que está por comenzar, algo parecido al ajedrez. Su hermano compite contra otro tipo. El juego se basa en ellos dando órdenes y controlando a la infantería a que se den de chingadazos. Y como no podía ser de otra manera, el rubio termina ganando. Nema se alegra y felicita a su hermano, pero se retira rápidamente ya que le dieron ganas de ir al baño. Al salir, se topa de nuevo con su hermano, pero esta vez lo ve hablando con un antipático, uno de esos típicos tontos pesados que creen que por su condición de linaje pueden menospreciar a los demás. El tipo se llama Tristan. Nema, al ver la actitud pesada, empieza a recriminarle el que trate mal a su hermano. Al tonto no se le ocurre otra mejor opción que intentar golpearla, pero en eso llega el príncipe, así que se frena. Lo recontramenaza, le deja saber que esa peque está bajo su cuidado y que tiene terminantemente prohibido el intentar hacerle algo. Luego de dejarle claro todos los puntos a Tristan, interactúa un poco con la peque. Primero la bromea, como siempre, pero después le comenta algo que le llama la atención. Sus ojos, el que sean de color negro. Nema se sorprende y en sus pensamientos hace saber que en ese mundo es mal visto ese color de ojos, que no representan nada bueno. La peque intenta sacarse el tema de encima diciéndole que son azules y cambiándole el tema rápidamente. El caso es que ambos se van a ver otro combate, el de Karna, la otra hermana de Nema, aunque este es algo diferente. Se centra en círculos mágicos, invocando bestias para formar una pelea entre ambos combatientes. La cosa es que Karna invocó un dragón mamadísimo, catalogado como una de esas criaturas sagradas, al igual que el tigre. Todos se sorprenden. El príncipe preocupado piensa que están en desventaja. Nema, al ver que todo se está saliendo de control, que van a intentar atacar a la bestia, sale disparada y sin pensarlo, se lanza al vacío. En plena caída, se salva por algunas criaturas casi invisibles. El caso es que sigue avanzando y avanzando, mientras nadie puede frenarla. Todo para llegar a donde el dragón y gritar a toda voz que paren, que no se metan con él. Continuando con la historia, Nema escucha al dragón rojo imponente que tiene delante. Este intenta decirle que debe de actuar en consecuencia al llamado que se le ha hecho. El dragón, basado en su diálogo, menciona que si lo invocaron sin su consentimiento para pelear, debe corresponder con la mayor dureza posible. Pero nuestra peque tierna logra persuadirlo de que la pelea es mala y de que no es el mejor camino. Ante su amabilidad y lo que representa el poder de la peque, el dragón se deja acariciar y se vuelve totalmente sumiso, asombrando a todos los presentes. Le menciona que si necesita de su ayuda en un futuro, cuando sea mayor, que lo llame. Sellan una especie de pacto. Le entrega un orbe que hace alusión a su unión, que puede hacer que tome la figura de lo que piense. Nema, al saber que estará ligada con este objeto por muchos años, piensa que lo mejor es buscar algo con lo que se sienta cómoda y que lo vaya a llevar por mucho rato, así que lo hace con un lazo que le coloca a un peluche. Además del medio pacto y de la promesa de juntarse en el futuro, también le deja claro que a través del orbe y de lo ligado que están, puede usar parte de sus poderes. Vamos, que la peque ha tenido un mini power-ups. Nema pregunta por su nombre. El dragón ígneo se presenta como Sol, o bueno, le dice que así puede llamarlo. Luego de eso se retira, sale volando. Los papás y todos se acercan a Nema, la abrazan, se preocupan por lo que pasó. El príncipe Peleazul sabe que ahora tendrán que darle una explicación creíble a los del palacio. Su papá dice lo obvio, que ahora su hija será el centro de interés de mucha gente por el poder que alberga. Así que tienen que prepararse para todo. Llegada al área del palacio, comienza la especie de interrogatorio. El rey hace sus preguntas directas de que si Nema y el dragón formaron un pacto. Su papá asegura que no es algo formal, que no posee algo llamado el favor de las bestias sagradas. A Nema le queda la duda con esto. Otra pregunta es si podrá usar la magia del dragón. El papá asegura que sí, pero mantiene su postura de que es algo a medias. El rey entiende que entonces no deben preocuparse por el poder de su hija. Dylan asegura que no hay ningún tipo de problema. Al parecer, todo esto estaba siendo dicho con un juramento de voto imposible de romper. Otras cosas que se aclaran es el tema de la invocación. Si la maga tiene algún tipo de responsabilidad, ahí se acerca un viejito a aclarar la situación,
que todo tiene una justificación y que el tema final, en cuanto a la invocación, viene de una fuerza externa que intervino en el duelo, que por cómo se dieron las cosas ha de tratarse de la voluntad divina. Y apenas dicen eso, nos enfocan al dios del inicio. Los peces gordos de la reunión dicen que si la voluntad divina traen a esas bestias, ha de ser porque confían en el gran y majestuoso rey de ese reino. Por sus caras y adoctrinamientos que tienen, Nema se da cuenta e intuye que quizás parte de a lo que se refería el dios que la ayudó es que los de ese mundo buscan justificación y actúan siempre en consecuencia a su nombre. Y la misma historia mundial nos ha dejado claro que de ahí las cosas no suelen salir bien. El príncipe Peliazul ve pensar mucho a Nema, así que le ofrece el que vaya a jugar. Al rey le parece que es lo correcto, le deja al tigre que se la lleve a jugar afuera mientras ellos siguen con la charla. Y así hacen. El tigre se la lleva de ese lugar, cual si fuera un gatito, lo alimenta con carne de forma tierna, pero el momento hermoso es interrumpido con toda la plana mayor del palacio que llega a ese sitio. Muchos se siguen sorprendiendo del trato que se le da a esta chica por parte de las bestias sagradas y en general de todos los animales. Cosa importante es que siguen los murmullos acerca de Nema, de su poder, de la desconfianza, lo típico y esperado. Sus padres piensan en cómo salir de esta para que paren esas voces, pero no todo es negativo. Incluso hay gente que se ofrece de guardaespaldas para brindarle ayuda a la Peque por el peligro a las represalias que puedan haber. El interés incrementa. Un miembro representante de la fe se acerca a querer reclutar a la Peque. Su papá, a sabiendas de cómo actúa la fe con su lavado de cerebro, se niega rotundamente. Ante la insistencia, se sigue negando, pero ya con palabras más hostiles, diciendo que no dejaría que su hija se convierta en una muñeca de ellos, que los seres vivos la aman por su inocencia. El tonto este enojado empieza su siguiente paso de difamación, poniendo en duda que Nema sea su hija, por ciertos rumores que hay, pero ahí es donde aparece Cerulia, la mamá de Nema. A todos los argumentos que empieza a decir este esperpento de figura humana, se los rebate. Menciona que hicieron votos con los dioses, que en caso contrario de no cumplir tendrían una marca de depravación, y aunque intenta buscarle la quinta pata al gato, tanto ella como su esposo logran salirse de cada una de las encrucijadas que los llevan las víboras del lugar. De esa manera logran asegurar el bienestar de su hija. Luego de eso, le van a dar la buena noticia a la Peque de que no va a ser castigada. En eso llega el rey, muestra un buen trato con la Peque, le da la libertad de movimiento por el palacio, siempre y cuando tenga gente que la pueda vigilar. Terminado esto, vemos como el príncipe Peliazul trajo un caballero especial del escuadrón de la Guardia Real para que escoltara y protegiera a Nema en una ida con cierto hombre encargado de los dragones. El nombre del caballero es Winfield. Después de la presentación, el rey le da la noticia de la misión que tiene que cumplir, y aunque el caballero no se le veía contento en ir a ese sitio de los dragones, no le queda otra que acatar la orden. Al llegar, son recibidos por un tipo llamado Dan Yates. Curioso el nombre. El caso es que es el líder del escuadrón de dragones y que al parecer no se lleva para nada bien con Wim. Varios NPC que estaban alrededor mencionan el que ellos no se llevan bien y que estuvieron en la misma academia y que siempre han competido por todo. Y sí, el que se llevan mal es más que evidente. Incluso empiezan una mini discusión insultándose ambos, y todo porque el mini Griffin de menos presupuesto lo jode por su apariencia poco cuidada respecto a su estatus como valor importante del reino. Nema lo frena pidiendo el que le muestre los dragones, que quiere acariciarlo. Dan acepta y se la lleva, pero le pide el que no los toque ya que sería un peligro. Nuestra Peque se junta con los dragones, los ve a la distancia, se maravilla de las razas, pero se pregunta el cómo podría acercarse a ellos. Ahí activa el poder ígneo del dragón. Los demás llegan de inmediato. El líder de todos se llama Giselle, y por enésima vez hay alguien sorprendido por cómo tratan los animales a la Peque. Por fin Nema puede acariciar a uno de estos animales, los monta, disfruta bastante, habla con ellos, por sobre todo con el líder, el cual la acepta y la nombra doncella de los dragones. Acá siguen jugando por un rato largo, pasándolo de lo lindo. Mientras tanto, los dos caballeros nuevamente hablan de lo sorprendente que es ella, que tenga esa naturalidad para con los animales, que el líder de los dragones es alguien orgulloso que no deja que nadie lo monte, pero que ella pudo hacerlo fácilmente. A Dan, de forma genuina, se le nota unos claros celos por no poseer el talento que ella tiene, que hace ver a los animales mansos. Aunque este tipo acá muestra que no sabe sumar cuánto es 2 más 2, se dieron todas las señales para que se enterara de que ella es la que hizo el pacto con el dragón ígneo.
pero ni aún así pudo resolverlo. El caso es que a su mini reunión se le suma el tigre sagrado, quien se acercó a ella para ver si estaba bien. El capítulo termina con Dan asombrándose de cada criatura que la sigue. Piensa que es algo imposible, pero bueno. El capítulo comienza con Nema yendo con Dan a conocer al capitán del escuadrón de bestias, Lestin Ockma. A Nema le parece un buen tipo. Nuestra Peque se ha hecho ya muy famosa en distintos sitios. Para este capitán de escuadrón, ella no aparenta ser tan sorprendente como la describe Dan o el resto de personas. En un breve flashback se ve a Dan contándole la historia de lo que había pasado entre ella y todos los dragones. A Les le parece sorprendente que alguien como Dan sienta envidia de una Peque tan aparentemente inofensiva. Al tenerla al frente, se cuestiona si es una chica diabólica. Con todas esas dudas, se propone el ponerla a prueba para ver de qué es capaz. Se la lleva a algo llamado Rancho de Bestias, que por su aspecto se parece a un safari. Y ajá, acá hay muchos animales, cosa que le encanta a la Peque. La primera prueba que se le ocurre a Lestin es hacer que monte uno de sus caballos. Nema se emociona por eso, pero él llama al jefe de la manada, alguien que parece caprichoso, celoso y un poco indomable. De hecho, su primer contacto con Nema es de poco apego hacia ella, cosa que la sorprende bastante. Intenta hacerse su amiga, pero no puede. Les piensa que fue mucho para ella, pero rápidamente todo cambia y se vuelve a su favor. Utiliza sus palabras en contra y le dice a Les que realmente él no es caprichoso, solo estaba cuidándose de las nuevas personas que se acercaban a su manada. Con esto le da una lección a Les, quien dice no haberse percatado de eso. Le pide disculpas a su caballo y promete mejorar su relación. Con esto pasa la primera prueba, dejando a Les un poco impresionado y contento al mismo tiempo. Después de esto se van a recorrer el rancho montado en caballos. Lestin va en el corcel indomable y Dan y Nema en uno blanco dócil. En el camino, Nema va viendo y preguntando por cada uno de los animales que se encuentran en ese sitio, pero los que más llaman su atención son los jabalí, uno que está hurgando la tierra. Según Dan y Les, era para cazar insectos, pero en eso aparecen un chingo de jabalíes bebés que salen disparados a atacar. La explicación que Lestin da es que esas criaturas en su juventud salen en manada a querer jugar, pero que lamentablemente eso trae como consecuencias accidentes. Nema se asusta y pide salir corriendo para salvarse. Al ver que necesitaba ayuda, el corcel indomable se voltea y asusta a los jabalíes, haciendo que se vayan todos. Nema le agradece. El caballo le asiente alegremente. Esto sorprende un poco más a Les, que cada vez más la grandeza de esta Peque lo tiene impactado. Continuando con su recorrido, se topan con unos animales llamados huacas, unas criaturas ultra rápidas que debido a eso las usan como mensajeros en el reino. Y como no podía ser de otra manera, a Nema esto le da un interés brutal en querer subirse a uno de estos animales para probar su velocidad. Les insiste en que sin mucha experiencia no es recomendable subirse, pero literalmente arma un berrinche y consigue que le hagan caso. Les y ella se montan en uno de ellos. Después de recibir las instrucciones, el animal arranca. La velocidad es tan elevada que bloquea la posibilidad de respirar. Nema se marea un poco, pero en eso Les utiliza un hechizo que bloquea las corrientes de viento. Le pide disculpas ya que se le olvidó ese pequeño detalle, aunque Nema no le cree mucho. A Les le sorprende la valentía de esa niña por soportar o querer experimentar esas velocidades loquísimas para un animal. Al terminar queda ultramareada. Les menciona que ni siquiera utilizó la mitad de velocidad que puede alcanzar esa criatura. A la distancia ve un halcón, de un silbido lo llama, haciendo que épicamente vaya a su brazo. Nema quiere hacer lo mismo, pero su cuerpo no da para resistir eso, o por lo menos es lo que piensa inicialmente, aunque Les no llamó esta ave solo para presumir, lo hizo porque tenía una carta. Al leerla, Les se sorprende y le dice a Nema que se tiene que ir, que uno de sus hombres cometió un error y que se tiene que ir a arreglarlo. A Nema le pone triste no seguir con el recorrido, pero Les le promete que en otra oportunidad le hará un tour más extenso. Cambiando de escena, vemos a Les reunido con su grupo. Lo que pasó es que se les escapó un alce blanco, una especie muy rara e importante. Les da la orden de cómo proceder, cual profesional pide perros de caza y rastreos, grupos divididos y muchas vainas raras más, pero en un cambio abrupto vemos como la Peque de Nema lo solucionó todo y sin nada de esfuerzo. Recontrabasada y graciosa la escena. Les estaba matándose por hallar la forma de encontrar al alce y resulta que Nema, sin el mayor esfuerzo alguno, lo encontró. Las hadas protegieron a la criatura, el tigre dio aviso a Nema y ella domó al animal. A Les no le queda de otra que admitir el poder que yace en esa Peque. Al ser amada por todos los animales, menciona que tiene envidia de ello ya que él también ama a los animales. Terminado esto, Nema vuelve con su familia. Resulta que es su cumpleaños, la felicitan y le ofrecen regalos, o más bien que pida lo que quiera.
A la peque le dan ganas de ir a la ciudad con Karna, aunque su papá inicialmente por miedo no acepta. Aún así, su mamá logra convencerlo de que puede ir con la compañía de su mayordomo. Y así van ambas para la ciudad, ven los puestos de comida y todas esas cosas que ofrece esa gran ciudad. La pasan de lo lindo. Nema aprende el cómo funciona la base de la economía y de los precios de las cosas. Va y se compra comida para ella y para su hermana y también para su mayordomo. Mientras comían pollo, le llega un olor dulce de algo llamado Pepe y como no puede controlarse, va y lo compra. Pide de más para llevarle también a sus padres. Karna se muere de ternura, así que la abraza bastante hasta hostigarla. El caso es que la ida al centro estaba siendo muy divertida hasta que se paran en un sitio que suele frecuentar Karna, pero allí se topan con 3 tipas fastidiosas con 0 neuronas y capacidades cognitivas ultralimitadísimas. Karna y estas 3 chicas obviamente se llevan bastante mal, sobre todo por la soberbia de ellas. Al ver a su hermana, se meten con ella, llaman inútil a Nema por no poseer magia y por no parecerse a sus papás, pero Karna se las papea de manera infinita, está recontrabasada. Le hace ver que su hermana tiene un gran talento y que incluso la familia real la considera de valor, tanto así que se mezclan y relacionan con ella, así como también el hecho de que hablen tan déspota de alguien que recién acaban de conocer, solo las hace vulgares y sin valores, ni con la capacidad de atinar a un buen comportamiento, y que no dejaría que su hermana o que incluso ella misma se mezclen con ese tipo de gente. Se las papeó brutalmente para completar la guinda a un día maravilloso para la peque. Al llegar a su casa es recibida por todos con una fiesta sorpresa. Estaba su familia y seres más cercanos a ella, incluso el rey y la reina. Acá la pasan de lo lindo. El príncipe Peleazul, como siempre, la bromea bastante. El rey le regala piedras mágicas de encantamiento y bueno, absolutamente todas las personas con las que tiene o ha tenido contacto positivo le hacen regalos. De eso destaco el pajarito que le regaló Les, ya que se acordó de cómo ella mostró mucho interés en el rancho cuando él agarró a esa criatura. El nombre que le dio a su nueva mascota es Nos. El capítulo comienza con Nema entrenando y pasando el rato con su nueva mascota. En su compañía estaban los 2 güeyes ligados a los animales, el de cómo entrenar a tu dragón y el domador de los demás animales. Lestin le propone al día siguiente continuar con su rutina de vuelo y aprendizaje. Sin embargo, Nema dice que no, ya que va a comenzar a estudiar, y seguidamente vemos cómo inicia su nuevo proceso de aprendizaje, uno para nada forzado. Su tutora nueva es presentada, Annalie Deza. Una vez están a solas, saca su personalidad, un poco troncha toro de Matilda, su actitud es ultra pesada, corrige a la peque por todo, su tono de voz, educación, forma de referirse, incluso utiliza un abanico para espantarla, como si le fuera a pegar. Vamos, que está medio malita de la cabeza la tutora. Rápidamente se da cuenta de que ha llegado un nuevo enemigo a su vida. Nos relata que desde ese momento sus clases fueron una completa odisea. La tutora no paraba de ser estricta y de darle con el abanico ese. En tan solo poco tiempo ha logrado que Nema sea más dócil. Le comenta que en el pasado también enseñó a sus hermanos, que eran grandes nobles ejemplares y que va a hacer lo mismo con ella. A la pobre Nema, estando en su cama, se le vienen varias opciones para salir de eso. La primera es acusarlo con su papá y que él se encargue, pero se termina arrepintiendo. La otra, y que más énfasis se hace, es en poder darle guerra, que no se va a rendir y que va a contraatacar. Nuevamente, reunida con la profe maléfica, actúa de forma distinta, sonriente, de forma falsa, asintiendo a sus peticiones, y de esta forma busca librarse del yugo de ella. En su mente, recuerda que en el pasado le tocó lidiar muchas veces de esta forma en su trabajo, así que experiencia le sobra. Después de esto, se le ve en el comedor, levantándose, yéndose a solas, sorprendiendo a toda su familia por su rostro y porque el hecho de que ella deje comida es muy raro. Mientras se iba pensativa, su mamá la para, le comenta que si le duele el estómago, la puede llevar al hospital. Nema se hace la loca, asegurando que está bien, intenta huir, piensa que si su mamá se entera va a hacer que terminen echando a la tutora maléfica, pero eso es algo que ella no quiere hacer. Su hermano usa magia para alcanzarla, la frena y le dice que le dé la cara a su mamá. Cerulia, como buen ser humano y gran madre, la comprende, logra entender que se trata de la tutora, escucha lo que dice Nema, la aconseja, le dice que está bien, que quiere luchar por sí misma y ganar esa pelea que se ha propuesto, pero que tiene que tener un plan, que Annalie es alguien de alta clase, que ve de igual a igual a los que se ponen o incluso superan su nivel, ya sean todos los atributos sofisticados, la anima a que piensen cómo hacerlo, que confíe en ella y que pueda lograrlo. Su hermano también colabora en la causa, Ralph usa una especie de hechizo que le hace estar menos cansada
y así afrontar esa gran batalla con menos desgaste. Ambos rubios concluyen con que no se meterán, que le mantendrán el secreto de su lucha y que siempre la van a apoyar. El caso es que Nema se llena de energía y se dice a sí misma que va a ir con todo. Luego de esto, vemos cómo ha pasado un año. Sí, todo un año para saber el resultado de esto. Nema se ha transformado en una gran dama noble educada, haciendo que su tutora esté orgullosa. Como cosa curiosa, Nema piensa que a pesar de su carácter, hay algo que no le termina de convencer de Annalie, que quizás no es la dama perfecta que aparenta ser. Recuerda las palabras del pasado que le dijo su mamá. Para salir de dudas, se va a averiguar por su cuenta. Le pregunta al mayordomo Paul. El rubio le entrega un libro lleno de una amplia investigación que le hicieron antes de contratarla como tutora personal. Resulta que viene de una familia muy creyente y devota a la creación divina. Nema recuerda de cómo es este tipo de personas en ese mundo y que quizás es por eso que tuvo esa sensación rara. Después de esto vemos cómo sigue su clase con Annalie. El término papear a alguien, el estar basado, se le debe aplicar a esta niña no tan niña. Arrincona argumentalmente a la tutora. Hablan sobre cierto reino que está sufriendo una sequía considerable. Por ese motivo se les pidió a los reinos cercanos y a la fe el que pudieran ayudar a la causa. Sin embargo, esta última se negó. ¿Pero por qué lo hizo? Acá ella deja salir su lado fanático y se muestra su verdadera careta. Menciona que esa ciudad trajo la ira de Dios. Básicamente que se merecen estar como están y que si la fe interviniese, solo estarían yendo en contra de lo correcto. Pero nuestra Peque sigue. ¿Cómo saben que Dios está lleno de ira para con ella? ¿Cómo pueden asegurar que la sequía es un castigo divino? ¿Por qué Dios castigaría a su creación de esa forma? Literal, es argumento tras argumento, pero la tutora sigue de terca escudándose en que ese reino acogió a la gente bestia. Nema dice que lo comprende, que entiende por qué tenía esa impresión de ella, que no es una dama, es alguien degradada que se siente con la moralidad superior por unos egos de grandeza, fundamentados en una creencia ciegas, sin cuestionarse lo correcto o incorrecto. Es literal la papeada del siglo, que concluye diciéndole a la cara que jamás se hubiese imaginado que ella fuese ese tipo de persona tan desagradable. Acá la pelea sigue en incremento. Annalie la golpea. Nema asegura que eso no es educación, eso es violencia, y acto seguido procede a ser ella la que educa, la guía en todo lo que está mal. Terminan hablando incluso de las acciones e importancia que tienen las damas en ese reino. Para Annalie simplemente deben limitarse a no ser envueltas en política, solo hablar de temas que le convengan. Argumentos ultra arcaicos que cada uno se los va refutando Nema hasta que logra hacer el que ella se vaya. Y de esa forma se le ve feliz, asegurando que esa ha sido su primera victoria. Después de esto, en un breve periodo de tiempo, relata qué sucedió al terminar esa discusión. Su papá se percató del golpe, quiso despedir e insultar a la tutora, pero Nema le suplicó que no lo hiciera, que es su pelea y que deje que ella la luche. Su papá acepta, pero por lo menos la regaña, haciendo que se disculpe. Luego de eso, las clases se limitaron a eso, enseñar materias, aprender constantemente y que incluso regresaron sus grandes días de caricias a mascotas. Su papá le comenta el que pronto tendrá que hacer una supervisión al norte, ya que su familia es dueña de varias tierras de ese lugar. Visto que Nema ya ha crecido un añito más y que su educación ha mejorado, le propone el llevarle a ese sitio. Nema se pone re feliz, ya que irá a un sitio frío con la esperanza de ver muchos animales paluditos. Ambos se van a ese lugar, usando magia de teletransportación. Al llegar, son recibidos por un viejo que los va a guiar hasta su destino. Nuestra Peque al salir se emociona por la gran cantidad de nieve que cae en ese lugar. Le parece precioso el sitio. Como iba con ropa no recomendable para el lugar, se congela y se marea un poco. Su papá usa un hechizo para darle calor. Luego de eso, se visten adecuadamente y se marchan al carruaje para su destino. En el camino, su papá la pone al tanto de las actividades del lugar, de las cosechas y de todo lo que hay que estar atento. A nuestra Peque le recuerda a Hokkaido, pide que por favor sea un sitio de muchos manjares y animales raros. Una vez llegan, son recibidos por el alcalde, los trata de maravilla. A Nema le llama la atención que en ese sitio no se apile la nieve como en el resto de lugares. Siendo la hora de cenar, Nema disfruta cada manjar que le dan. Su papá le revela cuál es el principal foco que tienen para mañana. Resulta que tienen que ir al bosque, un sitio que está siendo atacados por monstruos, que han enviado muchos caballeros a ese lugar, pero que estos no han regresado. Le gustaría contar con su ayuda, que parte del que estén en ese lugar es para arreglar ese conflicto. Él sabe que su hija cuenta con la bendición del dragón, así que le pide el que medie con él. No necesita acabar con el lugar, es más que nada que le ayude con información útil y necesaria. Y eso hace, el dragón ignio los ayuda con información. Le sorprende el que hayan bestias en ese lugar, que eso no debería ser posible. Pregunta cuáles son esos monstruos. El papá le comenta que son en su mayoría goblins, pero que también hay kobolds y algunas arañas gélidas. Lo sorprendente es que en teoría esas criaturas suelen estar en zonas del sur, alejados de donde están ellos. Todos piensan y piensan
pero el papá de Nema cree que es algo intencionado, que parece ser que los reunieron en ese lugar con algún tipo de objetivo que desconocen. Nema piensa que quizás pudo haber sido Dios el responsable, pero rápidamente su padre dice que eso no tiene sentido y que lo mejor es que ellos mismos comprueben de qué se trata, así que al día siguiente irán a primera hora a ese lugar. El capítulo comienza con Nema y todos los demás preparándose para ir al bosque, recogiendo cada uno de los instrumentos necesarios, así como también organizando los que irán a explorar el supuesto conflicto que hay. De camino, conversan sobre lo sorprendente que es el hecho de tener problemas en una zona tan poco habitada por razas peligrosas. Al llegar a cierto punto, deciden descansar, sobre todo porque Nema y varios más tenían hambre, pero antes de sentarse aparece un animal de forma rápida, haciendo que la mayoría se ponga en guardia. Uno de ellos derriba un árbol entero. Detrás de eso se encontraba un conejito pequeñito, que si me apuran tiene pinta de todo menos de conejo. ¿Qué cosa para rara es eso? El tema es que el pobre animal se le nota sumergido en el miedo. Nema intenta acercarse para ver de qué se trata y sorprendentemente el conejo sale disparado del miedo, huyendo de ese lugar. Nema se queda perpleja, los guardias se dan cuenta de que hay sangre en el suelo. Piden el movilizarse rápido, ya que la sangre suele ser un elemento que atrae a muchos monstruos. Nuestra Peque, lejos de preocuparse por esas advertencias, se queda con el hecho de que ese pobre conejo indefenso se encuentra herido, así que ignorando a todos sale en su búsqueda. Luego de un rato lo encuentra y ahora sí, haciendo honor a su poder, aquella cosa llamada conejo se vuelve sumisa ante nuestra gran protagonista. Nema se da cuenta de que su miedo iba más por el lado de los guardias en sí. Se pone muy contenta ya que con eso se asegura de que su poder sigue surtiendo efecto. Justo cuando estaba por volver se escucha un fuerte ruido, pero no era ni de su padre ni de alguna búsqueda. Se trataba de una trampa en la cual fue capturada. Poco después vemos cómo llega el rubio, ve el gorrito de la Peque, nota que están en serios problemas. Yendo de nuevo a Nema, las personas, o mejor dicho, quien la secuestró, se trata de un grupo de goblins, muchísimos de ellos. Nema abraza a su conejo mientras se pregunta qué coño pasa. Los goblins en este mundo son criaturas sin mucha capacidad cognitiva y con casi nulo entendimiento hacia los humanos, aunque muestran cierto respeto por nuestra Peque. Al ver al conejo, babean por él, pero Nema se niega a querer dárselo. Como cosa rara, a nuestra Peque le parecen muy lindos estos goblins, aunque de momento no logra comunicarse más con ellos, ya que se la llevan a un hueco apartado junto con otros dos niños. Al llegar, le preguntan si también los secuestraron, y la respuesta de estos peques es tan comparable al sarcasmo genuino de cuando te caes y alguien te pregunta si te caíste. Pues lo mismo, le dice que es obvio. Nema al ver su semblante, nota de una que será alguien conflictiva. Ambos se presentan, el Peque es Pino y la chica es Nino. Los chicos le mencionan que no son los únicos secuestrados en ese lugar, también hay adultos, solo que suelen separarlos según su conveniencia. Nema empieza a hablar con el dragón ígneo, preguntándole las posibilidades de salir sin problemas usando magia de fuego. El dragón le menciona que mientras haya algo de aire no debería haber ningún tipo de problemas, sin embargo, no puede garantizarle el que su ataque vaya únicamente dirigido a los goblins, a menos que ella dirija el ataque usando su magia, cosa que descarta rápidamente ya que la Peque no puede usar ningún tipo de magia, así que decide que es mejor esperar la llegada de su padre. A todos les empieza a sonar el estómago de tanta hambre. La actitud de la Peque hacia Nema cambia un poco, pasan de la rabia a las risas. Nuestra Peque, al ver que el sitio donde están no tiene ningún tipo de llaves ni están encerrados por así decirlo, intenta ir a por comida. En el camino se topa con uno de los goblins, y no sé si es por su poder, pero la actitud de él con Nema es de total naturalidad y empatía. La entiende y le da comida, una fruta que al probarla en primera instancia le desagrada, pero luego de que él la ayude a quitarle la cáscara, su sabor cambia por completo. Le pide que le dé más frutas para compartir con los otros peques. Los goblins acceden y le dan una canasta entera. Nema piensa en cómo pelarlas, utiliza un cuchillo, cosa que al parecer los goblins no sabían, y eso les da una idea de cómo hacer que la comida les sea más fácil de consumir. Al pasar del tiempo, la misma Nema relata el cómo gracias a su poder de ser amada por los animales, y en este caso de los monstruos también, logró hacerse amiga de ellos. La cosa es que le da miedo que su papá y los demás los vayan a cazar, que debe estar en su búsqueda y que no sabe cómo afrontar esto. Intenta mediar con los goblins para descifrar cuáles son sus objetivos, aunque es imposible entender su idioma.
En eso aparece un goblin gigante y mamadísimo, el cual puede hablar perfectamente el idioma humano. Nema logra entenderlo y lejos de asustarse empieza con las preguntas. El por qué secuestran niños. Básicamente lo hacen porque es una costumbre de ellos, aman a los peques y lo hacen para protegerlos, que les ha pedido que paren de hacerlo. Lo segundo es porque atacan humanos. Esto lo hacen para defenderse y para sobrevivir. El asedio humano ha sido tan fuerte en contra de ellos que les ha tocado básicamente migrar de sitio. Los corrieron del bosque, los cazaban indiscriminadamente y los monstruos no peligrosos como ellos, los kobolds, incluso los orcos y los ogros, fueron desterrados y empujados a huir. Nema entiende que entonces todo es culpa de los seres humanos. Piensa en cómo explicárselo a su papá para que comiencen las investigaciones. Para concluir un poco las ideas, Nema pregunta el qué es lo que ellos quieren. Vengarse de los humanos. El líder responde que solo quieren volver a su antigua vida, ser parte del ecosistema necesario y de beneficio que eran en el antiguo bosque. A Nema le parece algo razonable, pero entiende que eso ha de ser difícil. ¿Cómo podrían estar todas las bestias desplazadas en un mismo lugar? Aunque vemos que se le ocurre algo, se lo comenta al oído al goblin, pero de momento no nos dejan saber qué es. Al líder le parece una buena idea. A Nema solo le queda armar un plan, uno que les permita zafarse de la furia de su querido padre. Sabe que ha de estar buscándola y que si actúa primero puede incluso llegar a exterminarlos a todos sin que se den cuenta. El caso es que de momento Nema vuelve con los peques a darles de comer. Aprovecha y les explica el punto de vista y la situación en que se encuentran ellos y los goblins, que los van a dejar ir libre y que es mejor salir para ser rescatado. Al peque le parece raro, si los van a rescatar es mejor esperar en ese lugar donde en teoría están seguros. Nema menciona la otra gran parte del plan, les pide el que por favor hagan de carnadas, que quiere mediar para que los goblins sean escuchados por su papá, que si ellos salen de forma que parezca en que son perseguidos por esas criaturas, los demás goblins podrán entablar un diálogo con los soldados divididos. El peque se niega, entiende sus buenas razones, pero no quiere poner en peligro la vida de su hermana, así que de su parte es un rotundo no. Aunque la misma peque lo contradice, asegura que seguirán el plan de Nema, que a pesar de ser más chica, está dando el ejemplo de querer ayudar a todos, y que aparte les dijo que va a ser seguro, y se nota que Nema no es de las personas que mienten. Muy bueno el diálogo de esta peque. La cosa es que Nema se pone re feliz y así inician el plan. Vemos como su papá y los demás están con la entrada del lugar. Los niños salen corriendo. Su papá da la orden de que todos los sigan. Al ver que ya se cumplió su primera parte del plan, Nema les pide que vuelvan a los goblins. Al saber que hay más personas en ese lugar, su estado de ánimo sería más dado al escuchar y al actuar más calmado. Y sobre todo al ver a un G-Goblin mucho más grande. A Nema le parece el plan perfecto. El líder aparece, habla con los humanos, asegurando que si se marchan van a liberar al resto de humanos. Pero allí su papá furioso se planta al frente de él, con las claras intenciones de acabar con él si no le dice dónde está su querida hija. Es tanta la ira que tiene que lo ataca, pero nota que de repente tiene magia protectora que lo cubre, salvándolo de su ataque. Allí le pide a Nema que salga, que se dio cuenta de su presencia. La peque nerviosa sale, preguntando si acaso la va a regañar. Ambos se abrazan, pero su padre, en un momento de descuido, da la orden al resto de sus soldados a que acaben con los goblins. Pero como no podía ser de otra manera, el ser más puro y protector de estas razas los protege con magia de dragón. Le pide a su papá que escuche, que no los acabe, que ellos son víctimas de los humanos. Su padre, al ver que no le queda de otra, acepta escuchar. En eso, a la distancia, Nema observa a su halcón haciendo ruidos que simbolizan el peligro, para acto seguido darse cuenta de la presencia de algo en las sombras. Recuerda lo que se dijo en la reunión que tuvieron antes, que aparte de las razas mencionadas, también suelen habitar arañas gélidas. Y sí, ese es el caso. Todos se preparan para la pelea al darse cuenta de que están cerca de una de estas criaturas. El capítulo comienza con la araña gélida haciendo acto de presencia. Para todos se ve como un ser intimidante. En el caso de Nema, percibe que tiene hambre y mucho miedo. Se pregunta el por qué será. El líder de los goblins sale al frente. Nema hace un amago de intervenir, pero su papá la frena. Le pide el que no lo haga, que los deje, que esa es su pelea y que no tiene por qué intervenir. Ambos empiezan el combate en un 1 versus 1 muy parejo. A Nema le sorprende la contraparte de la pelea. El G-Goblin con su velocidad. La araña con su determinación y con sus ganas de saciar su hambre con esa presa que tiene delante. Por un momento deja de ser ese tierno anime sin escasas peleas de bestias o conflictos muy profundos. El G-Goblin le da un golpe tan brutal que deja muy mal estado a la araña. Las imágenes son visibles en cuanto a su estado físico. El G-Goblin alza la mano en señal de victoria, pero no es tan así. La araña saca fuerzas y contraataca, le cae encima.
Mientras que eso sucede, Nema observa a la distancia, pensando qué hacer. Sabe que su padre dejará que peleen hasta que se acaben el uno con el otro, y luego si es necesario los quemaría a ambos, y todo por el bien de los humanos presentes. En eso, el líder con su gran fuerza se pone de pie y carga a la bestia, la tira al suelo y agradece a Nema, ya que ella lo protegió con su magia. Nuestra Peque sigue percibiendo a la distancia algo raro en la araña. Nerviosismo, lástima, se cuestiona el porqué. Las especies de hadas pequeñas del lugar aparecen. Logran escuchar a la araña. La pobre no atacaba por hambre, simplemente pedía ayuda, quería proteger a su hijo. Y sí, turbio, triste y caótico, la araña gélida llevaba un hijo en su vientre, motivo por el que necesitaba comer y comer, pero los goblins alteraron el ecosistema. Con esto nace la pregunta de quién es el malo, quién tiene la razón, pero por sobre todo con lo que me quedo es con la cara de destrozo y tristeza de la pobre Nema al comprender la historia y al percatarse del estado de la araña. La criatura no sobrevivió, sus lágrimas caen de sus ojos, se acerca al cuerpo ya sin vida y aún sin ser creyente, rezará por ella para que su alma encuentre la paz necesaria. Sencillamente, un momento muy emocional. Para darle más peso a esto, Nema se hace la fuerte con su padre, le asegura que lo entiende, es la ley del más fuerte, solo sobrevive el más dotado y que ni siquiera ella, alguien con su talento o habilidad, puede cambiar las reglas de la vida. Un golpe duro y de realidad para una devastada Nema que rompe en llanto desconsoladamente mientras piensa en hacerse cada vez más fuerte. No quiere pasar por lo mismo. Su deseo es hacer que los animales tengan una vida digna. Dejando un poco de lado el sufrimiento, el G-Goblin empieza a iluminarse muchísimo y de pronto se transforma en una versión más humana. Su padre y varios de los presentes mencionan que ha de tratarse de una evolución. Nema piensa en consultarle al dragón ígneo para entender de qué se trata todo esto. Para su sorpresa, según el dragón, los G-Goblin ya son una evolución de los mismos Goblin, que no deberían tener otro tipo de evolución. Nema le afirma nuevamente lo que vio y matiza el que tiene cuernos. Con esto, el dragón habla de una raza llamada Oni, que cumple con esas características, que lo mejor será ir a verlos. Le dice a Nema que la mañana siguiente irá a esa aldea con ellos. Para darle un poco de comedia, el G-Goblin humanoide estaba desnudo, haciendo que el padre de Nema entendiblemente agarre a su hija a taparle rápidamente los ojos. La Peque creó lazos muy buenos con este personaje, hasta el punto de que lo ayuda con su nueva apariencia, lo abraza y le agradece por todo lo que ha hecho por ella. Con esto, los celos de su papá se vuelven mayor, dejando un poquito más de comedia para todo el caos que había sucedido previamente. Algo importante es la aparición de esta araña pequeñita. Nema le da la opción de llevársela o que se quede en el bosque. La araña casi que ni lo duda. Se montó en su hombro. Nema le dio el nombre de Gratia en agradecimiento a la madre araña gélida, ya que su sacrificio por proteger a su hijo la hizo más fuerte. Lo raro es que le aparece un sello en la frente. Nuestra Peque domadora de bestias piensa que nuevamente ha hecho algo que no debía. Al día siguiente, el Oni da las órdenes de qué hacer con el resto del cuerpo de la araña. Le menciona a Nema que va a liberar a los humanos adultos, que si van a seguir el plan de ella ya no serán necesarios. El conejo feo ese que nuestra Peque salvó le fue entregado de nuevo, esta vez mucho más sano. Nema quiere llevárselo a casa, le pregunta a su papá si puede hacerlo, pero el pelirrojo, haciendo una analogía sobre el mar, las olas y la vida salvaje, le hace ver que no es lo mejor. Llevar a una criatura adaptada al mundo salvaje a pasar por un cambio radical que le haga perder sus instintos puede ser un grave error. Nema, a regañadientes, termina entendiendo y aceptando que todo lo mencionado por su padre tiene lógica, así que deja al conejo feo libre por el bosque. A pesar de comprenderlo y de actuar con sentido común, eso no le evita sentir esa mini tristeza, aunque la compensa con el hecho de que pronto verá a sus otros animales, y por sobre todo que está por ver al dragón ígneo. Nema le comenta a su papá sobre la araña Peque. Al verla se asombra, la regaña, le dice que eso no es un animal, es un monstruo, que el color negro es malo. Nema recuerda que Dan se lo explicó en su momento, que la diferencia estaba en sus capacidades de pensar. El Oni se mete en la conversación, asegurando que los monstruos no son más que fracasos, seres malogrados. Lo compara con su raza. Los goblins son seres malogrados de los humanos, las arañas gélidas lo son de las arañas comunes. Por esa razón son tan débiles. Sin embargo, existe la posibilidad de que se les dé un nombre, y si eso pasa, la sociedad los puede ver como individuos, sobre todo si provienen de alguien muy fuerte, que incluso se les puede otorgar la capacidad de usar magia. Y no sé si soy el único, pero todo esto me recordó a Tenchi Citara Slime.
Nema pregunta por el nombre de Lonnie, que ha de ser uno muy bueno. Para su sorpresa, no tiene ninguno. Y aun con todo esto, es ultra fuerte. El emblema que tiene la araña negra en la frente hace referencia a que se le dio un nombre. Terminado esto, se van a la aldea. A los goblins se les pidió el no salir demasiado para que puedan vivir en paz. El dragón ígneo ayudó con barreras defensivas para proteger su zona. Con un grupo más extenso al inicial, por fin llegan a la aldea. Nino y su hermano, al parecer, son de una familia conocida por el padre de Nema. Les ofrece ayuda en enviar una carta, pero que tienen que regresar cuanto antes. A Nino se le ve con ganas de decirle algo importante a Nema, aunque duda en hacerlo. Pero gracias a su hermano se arma de valor y le invita a jugar cuando quiera en su casa. A pesar de la rudeza de Nino, Nema es capaz de romper esa coraza, abrazándola y dejándole saber que estaría encantada de jugar con ella. Después de eso, se le ve con el dragón ígneo, jugueteando mientras este le intenta hablar de algo serio, concretamente de Lonnie. En teoría, no puede ser una criatura de esa raza, ya que es distinto a los que ha visto, y también el tipo de magia no cuadra con eso. Al ver como Nema no paraba de solo pensar en cómo acariciarlo o dormir con él, la regaña para que preste más atención. La magia que usa va más ligada a las bestias sagradas. Esto nos los comenta una sorprendida Nema. Acá empiezan con las preguntas directas a él, si es que acaso es capaz de ver a los espíritus, y sí, puede hacerlo. Otra cosa importante es que puede usar magia de espíritus, aunque él desconoce siquiera qué es eso. El dragón ígneo le ofrece enseñarle. Con la ayuda de uno de los magos de la zona, crean un muñeco de prueba. El no Oni, no Goblin, que ya no sé cómo llamarle, usa este tipo de magia. Está rotísimo. Solo pidió la ayuda de los espíritus y con eso lo derrotó con facilidad. Y de repente, como si no estuviera ya roto, el tipo se transforma en el avatar, capaz de dominar cada uno de los elementos. A Nema le viene bien este tipo de poder para su plan. Le revela a su padre un poquito de lo que trama, pero que después le va a dar más detalle. Al sujeto este por fin se le da un nombre, Chiki. Aunque la Peque lo hizo por accidente, con esto logró el que Chiki y los Goblins le juren lealtad hacia su persona, más a sabiendas de todo lo que ha hecho ella por su raza. Nema se queda pasmada, embobada de la felicidad, y como no podía ser de otra manera, termina aceptando. El capítulo comienza con Nema contándole a su papá los planes y sugerencias para el nuevo lugar donde deberían vivir los monstruos. Le da sugerencias bastante concisas e interesantes que pueden aplicar. Detalla un sistema que hará que funcione. Todo esto basado en sus conocimientos de los RPG. Su papá acepta y asegura que lo va a tomar en cuenta. Estando ambos reunidos con Chinky, le ofrecen el que los acompañe a la siguiente ciudad a la que están por ir, que les vendría bien un ser con conocimientos de magia espiritual. A él no le parece una mala idea acompañarlos, pero le da miedo el hecho de abandonar el nido. La protección de la barrera de Nema funciona mayormente a su presencia. Sin embargo, se le ocurre una idea que puede hacerlo ir con seguridad a ese sitio, el que Nema le dé un nombre a la segunda persona más fuerte del grupo. De esa forma quedaría más tranquilo. Luego de mucho nerviosismo y de pedir que le llame señorita en vez de ama, los dos van con la Goblin ayudante y segunda más fuerte del grupo. Sorprendentemente puede hablar y entender un poco el idioma. Chinky menciona que solo le falta matar o cazar unos cuantos monstruos más y muy probablemente va a evolucionar. La Peque se imagina cómo sería su evolución y se deprime un poco al imaginarse lo fea que sería. A petición de la G-Goblin y viendo lo que le gusta, el nombre que le da es Suzuku. Al terminar con ella, llega otro Goblin al lugar, pidiendo y casi que implorando un nombre. Suzuku se niega, asegurando que es alguien débil y solo sería un desperdicio. Nema pide escuchar sus motivos de querer ese nombre. Chinky le traduce, básicamente es para no pasar por lo mismo de antes. Su grupo anterior fue exterminado, así que quiere ser más fuerte. Chinky, al igual que Suzuku, insisten en que es alguien débil. Nema lo piensa un poco y decide darle un nombre, pero antes va a ver su determinación. Le pide como prueba cazar a un jabalí gigantesco mucho más mamado que él, que eso pondría en riesgo su vida. El Peque Goblin no lo duda, con eso Nema se convence y le da el nombre de Touki. Chinky y nuestra prota se retiran del lugar, pero lo hacen con su armonía habitual. Chinky, al ver cómo Nema habla de su familia, le comenta el que tenía un hermano, pero que lamentablemente falleció luchando contra los humanos. Al ver su rostro triste, la Peque le asegura que ahora él es su amigo. Después de eso se reúnen con su padre y se ponen rumbo a la otra ciudad. Con la ayuda de Chinky, el pelirrojo
puede trazar el mapa de los lugares faltantes donde se han visto los mayores grupos de monstruos recientes, y curiosamente y para nada sospechoso, son todos los lugares cercanos a su familia. Con esto da por hecho que es algo intencional. Le menciona a Nema que cuando terminen este viaje volverán inmediatamente a la capital. A Nema no le agrada la idea, ya que necesita hacer las visitas y encontrar el sitio para su plan. El pelirrojo le dice que no se preocupe, Ralph tomará su lugar en el viaje, es su heredero y confía mucho en su criterio. Con esto nuestra Peque recupera la felicidad. Al llegar a la ciudad, Nema deja que su padre se encargue de los saludos cordiales y de los temas burocráticos, mientras ella se escapa y pasea con Chinky. Al ver un gremio de aventureros, salen disparados a ese lugar y son recibidos por esta chica de nombre Ariabel, que al parecer quedó enamorada por la figura del chico bestia. Nema muestra gran interés en cómo funciona ese lugar, ya que en la capital, de donde ella es, no hay uno cerca. La anfitriona, de forma amable, le explica todo acerca del lugar. Y bueno, es un poco lo típico que te puedes imaginar en cuanto al funcionamiento de los gremios. Un tablero con encargos a seguir, recompensas según los niveles, pero la pequeña diferencia es que el gremio ha tenido que implementar una especie de cubículos para trabajar en base a las recompensas grupales sin que haya ningún tipo de trampas. Es decir, que nadie se apropie de los resultados de otro. Dichos espacios de atención se basan en aislar el sonido del resto para trabajar personalmente con los aventureros que cobran recompensas. En eso, uno de ellos se vuelve loco, se queja de la injusticia, que no le parece lógico el precio de una recompensa. A Nema todo esto le parece sospechoso. La anfitriona explica que ese tipo del palacio es alguien importante y por eso el respeto que le tienen, y que también parece no llevarse bien con el alcalde. Nuestra Peque, como siempre, prefiere ser ella la que saque sus propias conclusiones, así que va a conversar con el tipo. En un principio, como es lógico, la ignora por completo al pensar que es una niña, pero allí Nema saca la carta de su padre, diciendo que es la hija menor de los Hoffe, que según sea la información lo puede ayudar con el contacto. El tipo le brillan los ojos y decide escucharla. Su nombre es Helan, se trata de un auditor fiscal. Nema insiste en que le explique todo, que no se guíe por su apariencia de niña, que puede entender perfectamente. Por lo explicado por Helan, el problema radica en la corrupción y en la poca capacidad resolutiva. Con el creciente incremento de monstruos en varias ciudades, se han asignado caballeros que resguarden la zona, y aparte se les da una especie de donativo de 5 monedas de oro para paliar todo el caos dejado por los monstruos. Que han habido heridos. Sin embargo, el alcalde los disfrazó y agravó el discurso, asegurando muertes en la zona. Todo para quedarse con este dinero. A Helan se le nota gran preocupación, ya que quienes han sufrido todo este conflicto, lamentablemente, son los ciudadanos comunes. Y bueno, básicamente, como dije, es un tema de corrupción, donde el tipo abarata los costos y disfraza los gastos. Nema pregunta si tiene pruebas y que si acaso estaría dispuesto de jurarlo frente a su padre. Helan acepta en hacerlo. De esta forma, Nema pacta en ayudarlo. La otra duda que le queda es acerca de los caballeros que no han podido llegar a la zona. Le explican que se deben a los kobolds. Su organización no para de robar los suministros necesarios, imposibilitando el que lleguen. A Nema le emociona la forma de actuar de estas criaturas, ya que como los describen, les vendría muy bien para su plan. Le pide a Chinky que trate de convencer al resto de los goblins de la zona a que se unan a su grupo, o sea, el de Suzuku. Y por último, le entrega una carta a su lechuza para que se la dé a su papá. En compañía y a petición de la anfitriona, Nema va a ver al alcalde de la ciudad. Al llegar, tal como lo pidió en la carta, su padre fue a ese sitio, pero la forma en que la recibió, sin duda, ha sido de lejos la más hostil hasta el momento. La recontra mega regañó, y siendo sincero, razón no le falta. Nema apenas llegó a la ciudad, se desvió de su camino sin avisarle nada a nadie, y luego aparece con sendo problema a resolver, y no es la primera vez que lo hace. Aparte de que solo tiene como 5 o 6 años. La cosa es que su papá piensa que quizás fue demasiado pronto el dejarla ir con él fuera de la ciudad. Nema asimila todo y sabe que no tiene motivo para enojarse. Su papá tiene razón. De hecho, le duele mucho el que la vea y la trate de esa forma. Asimila y reflexiona profundamente el sentimiento de su padre. Se pone en sus zapatos y cuando está a punto de llorar, aparece su hermano. Ralph, al igual que su hermana, es muy empático con Nema y se ponen siempre de su lado. La consuela y para rematar, vino acompañado del príncipe Peliazul. Básicamente, el tipo fue a ese sitio porque quería divertirse un poco con la pequeña Nema. Suena raro, pero lo juro que eso dice. El caso es que el padre, al ver que llegó alguien de la realeza y tan importante como él, dice que se puede ir tranquilo. Pero antes de eso, Nema le cuenta el por qué lo reunió en ese lugar.
Helland le comenta sobre el alcalde y la corrupción. Con esto se recontramolesta e increpa al alcalde, lo arrincona hasta el punto de prácticamente quitarle las facultades autónomas de su cargo. Le monta vigilancia con la asociación de aventureros. Todo esto es relatado por una Nema muy alegre, quien asegura que a partir de ahora es donde comienza lo bueno para ella. El capítulo comienza con el padre de Nema agradeciendo a Helland y al resto por haberlos ayudado con la información necesaria con el problema del gobierno que representaba el alcalde de esa ciudad. Le ofrece a Helland el que vaya con él al palacio. Sin embargo, recibe su negativa, ya que no le interesa volver. Nema pide que entonces tanto él como la anfitriona del gremio la acompañen a su misión. Al pelirrojo le parece una buena idea, pero antes de decirle a todos, le pide el que hagan un juramento de confidencialidad bajo su nombre. Incluso el mismo príncipe se lo exige antes de contarlo. Una vez todos aceptan, les cuenta el plan. Al príncipe y el resto les parece más que interesante lo vivido y propuesto por la Peque. Están de acuerdo en querer ayudar. A Ralph, su padre casi que se lo exige como orden el que encabece el plan junto con Nema, ya que es un futuro duque y heredero de sus labores. En eso llegan Chinky. Nema sale corriendo a abrazarlo, ocasionando claros celos en su hermano. Los presenta, aún así se nota que ambos no serán mucho de su simpatía. Chinky cuenta cómo le fue reclutando a los Goblin. Básicamente lo hizo a la fuerza, ya que las buenas no entendían nada del plan, y como él no es Nema, no puede simplemente agradarles. Lo importante es que a la manada entera les dio la orden de que sigan a los espíritus hasta el lugar acordado. Nuestra Peque, fungiendo como líder, empieza a preguntar por los kobolds y también dando indicaciones que sirvan para el plan. Resulta que hay varias manadas de kobolds, cada una lideradas estratégicamente y destacando de entre todos un licántropo cuya función es controlar las fuerzas armadas de su grupo. Por como lo describen, parece ser una raza muy pero que muy organizada. Aún así, Nema es más incisiva y con todos los puntos claros sabe que tiene que llegar al fondo. Si algo está claro es que existe una traición intencionada para que la información de todo lo que está sucediendo no llegue como corresponde. Por eso pregunta a los guardias sobre el personal encargado de esto, todo con la intención de hallar al responsable. La inseguridad incrementa considerablemente en los cuerpos de distintas organizaciones, bien sea la guardia, aventureros, poder político. Por esto mismo redoblan las investigaciones para dar con los espías de cada organización o de las más importantes. La anfitriona se ofrece a colaborar y averiguar dentro del mismo gremio de aventureros si es que pasa algo. Nema se aflige y piensa que las cosas están cada vez más complicadas de lo que parece. Ralph la mira preocupada, así que la consuela, la alegra un poco, pero lo que más la termina de conmover es que su padre logra que los guardias se queden a proteger a su hija en esa importante misión. La forma en que ellos muestran lealtad le saca unas cuantas lágrimas a la Peque. Nema como última cosa le pide a su padre que la deje ir a Linus, que quiere hacer de los kobolds parte de su plan. Su papá, conocedor de cómo es ella, lo termina aceptando. Luego de esto, con puras artimañas de manipulación, logra hacer que su hermano y el príncipe la dejen dormir con el tigre, ya que de lo contrario lo haría con Chinky, cosa que ellos no pueden permitir que pase. Después de esto, parten todos al viaje. Entre Nema, el príncipe y su hermano deciden ponerle un nombre al plan. El nombre que le dan es Siagna, ya que representa los valores de la misión. En todo el viaje, como siempre, estos tres muestran una gran armonía de cariño entre todos. Cambiando de escena, vemos como Karna se enoja con su papá por haber dejado a Nema a solas en esa ciudad. Ante lo insistente de Karma y a la audacia de Cerulia, no le quedó de otra que explicarle todo el plan para que se queden más tranquilas. Cerulia decide ayudar, hablar con varias personas para planificar el plan de la granja de monstruos. Karma, al ver cómo todos colaboran, quiere también hacerlo, pero no sabe el cómo, así que se le ocurre el ir a ver a Nema, aunque su padre no está para nada de acuerdo, ya que la escolta se encuentra con el príncipe. Cerulia interviene para sugerir que pidan ayuda al grupo de aventureros, que de hecho está por llegar un tal Philip, alguien famoso de un supuesto rango violeta y que incluso tuvo contacto con el papá de Nema en el pasado. A él le parece bien, ya que el ser alguien de confianza podría incluso servir como tutor para Karna. Le deja saber a su hija que tiene que estar preparada, que muy probablemente en el camino le toque enfrentarse con monstruos. Lejos de asustarse, se recontraemociona por la aventura que está por venir. Cambiando de escena, vemos como Nema llega a Linus, la ciudad donde se encuentran los kobolds. Al estar en las puertas del lugar, son recibidos por el ejército de la zona, quien los guía menciona que están con los Hoffen y con el príncipe del reino. Sin embargo, para poder permitirle el paso, necesitan estar al 100% seguro de que se trata del príncipe, así que le piden el verlo.
El peliazul accede. Ralph lo va a acompañar. Le dice a Nema que espere dentro del carruaje. La Peque, llena de mucha curiosidad, invoca a los espíritus del aire para que le permitan entender y saber qué es lo que está pasando. El príncipe habla con el viejo líder del escuadrón, cuyo nombre es Dylan. El señor se disculpa por tener que asegurarse de su presencia, pero eso es debido a lo en guardia que se encuentran tras el gran avistamiento y crecimiento de monstruos en la zona. De hecho, les pide que se retiren para evitar cualquier posible inconveniente y ataques futuros. Ralph matiza que están allí por su padre, para investigar qué es lo que sucede. Al viejo no le queda otra que llevarlo con su jefe, un señor mucho más viejo que él, tanto así que parece estar más del otro lado. Al costado se encontraba un soldado pelón que tiene una cara de sospechoso que no se la quita a nadie. Hasta Nema intuye un poco esto. La cosa es que el viejo sigue con la explicación de cómo están tratando el conflicto, que se le solicitó ayuda al gremio de aventureros, y tal como se mencionó antes, existen aventureros cuyos rangos de fortaleza se determinan por el color. Para el grupo de caza que están armando se espera la llegada de una tal Flada de rango rojo. A nuestra Peque le preocupa, ya que el príncipe logra reconocer a esa aventurera como alguien importante. Por eso le da miedo que puedan exterminar a los kobolds. Con la ayuda de su hermano, logra hacer que le den permiso de ir a la ciudad para explorar un poco y quizás encontrar a los kobolds y de esa forma poder ayudarlos. Al recorrer un poco la ciudad, el tono armonioso del capítulo cambia. Ven un sitio casi despoblado, con las pocas personas habitantes en mal estado, sobre todo los niños indefensos. Por todo el aura del lugar, ellos saben que algo pasa con los suministros que se envían, que tienen que investigar. A lo lejos se escucha un ruido. Al acercarse, ven a varios niños pateando sin compasión alguna a un pobre perrito indefenso, sin escrúpulos. Pero antes de que super detesten a los niños, la explicación al ser preguntados es que según sus padres, los perros son el enemigo. Rápidamente Nema piensa que a lo que se refieren son a los kobolds. He allí la confusión. Nuestra Peque, como siempre, educando y padreando a todos, les explica la diferencia, el cómo deben actuar, los valores, etc. A cambio de no hacerle nada, les pide el que le dejen llevarse el perrito. El niño reprocha a Nema sus constantes argumentos, alegando que no puede saber cómo se siente alguien de la realeza, evidenciando la diferencia notoria de las clases sociales y el impacto de la vida cotidiana de los seres humanos. Aún así, nuestra Peque mantiene sus argumentos, escudándose en lo noble de emplear la fuerza para el más débil y que a eso es a lo que ellos deben aspirar. El niño, aún renuente y enfurecido por querer proteger a los otros niños, mostrando su orgullo, se presenta como Belgar, hijo del aventurero rojo Will Cleese. Terminado este encuentro intenso, Ralph cura al perrito, y como cosa reveladora, Chinky le comenta que eso es un kobold, algo muy sorprendente para Nema, ya que le parece un tierno Shiba Inu. La cosa es que decide llevárselos a sus padres, independientemente del riesgo que eso conlleve. Dice que al llevar al tigre, eso les hará no ser atacados a la ligera. El bello tigre asiente de felicidad. El capítulo comienza con un breve resumen de Nema de lo que ha sucedido al llegar a la ciudad. Helan en un principio se percató de que no sonó la campana del mediodía, cosa que llamó su atención. En todas las zonas es una obligación hacerla. Por eso, y por su mero instinto, cree que algo raro está sucediendo, así que decide que lo mejor es separarse de todos para averiguar de qué se trata. A Nema le parece bien, no puede cuestionar los instintos de alguien que destapó una corrupción gigante del alcalde de la anterior ciudad. Después de eso, se separaron. Ellos llegaron a la ciudad y se toparon con el perrito lastimado. Así que ahora, volviendo a la actualidad, retomamos la incursión en el bosque. Aunque el camino para Nema y los demás es un poco más difuso, les cuesta ubicarse. El perrito, alegre, solo le pide a Nema que siga cada vez más rápido. Chinky la carga para ayudarla con eso, despertando los celos habituales en estos dos güeyes. De repente, escucharon un ruido. Al acercarse, se percatan de que se trata de Rimuru, o mejor dicho, de un pobre slime abandonado en el medio de la nada. Nema se alegra por conocer a esa famosa raza de monstruos. La criatura se logra comunicar con Chinky. Al parecer, les pide ayuda con uno de sus compañeros que se encuentran en mal estado. Nema, actuando tal y como es ella, decide colaborar, pero antes pide la autorización de su hermano. Ralph, sin titubear, decide ir con ella a ver qué sucede. Al llegar, se topan con un slime ultra gigante, lleno de criaturas pequeñas en su interior. Acá, la explicación es la siguiente. Ese slime se le conoce como progenitor.
Lo curioso es que no suelen habitar en esas zonas, suelen estar en sitios cálidos. El tema es que este está a punto de dar a luz, pero debido a su condición y estado no se puede mover. Y tampoco es fácil cargar a semejante criatura, por no decir imposible. Nema se pone re nerviosa, no quiere que dé a luz en un sitio como ese y en la hora en que están. El príncipe peleazul sugiere parasitar al slime, que al hacer eso en alguien no se va a reproducir, aunque a Nema le preocupa el que se los coma si es que hacen eso. El slime aclara que si les cae bien no lo hará. Y al ser preguntado a quien claramente no se comería sería Nema, a quien incluso llama a su señora. La Peque intenta ofrecerle a Chinky, pero él se niega ya que solo quiere parasitarla a ella. Parasitar se refiere a portar un cuerpo como sustento de nutrientes sin afectar la vida de otra persona. Solo traería como efectos secundarios el no excretar lo que comen y no consumir calorías, cosa que le fascina a Nema. Como resumen, termina aceptando, le da el nombre de Chizuku. Con esto la criatura le sale la marca en la frente. Nema puede tocarlo, se asombra de su textura y lo más genial es que como si fuera un algodón de azúcar se introduce en el cuerpo de la Peque. Nema dice que es como si lo hubiese comido, pero que siente la presencia de él. Los demás se preocupan por su estado, pero Nema le aclara rápidamente el que está en perfecto estado. Con la parasitación completada, lo otro que queda pendiente es qué hacer con el slime más pequeño. Nema menciona que lo informado por Chizuku es que él será el nuevo slime progenitor, por eso mismo todos quedan en que lo mejor es llevárselo con ellos para protegerlo y que tenga un lugar seguro donde reproducirse. Nuestra Peque aprovecha para darle un nombre. Por su color decide que el mejor que le viene es Haku. El rubio que está con ello interrumpe una feliz Nema para decir que tienen que seguir en busca de los kobolds. La Peque se disculpa y ponen rumbo a la búsqueda de esa raza. Sin embargo, se les presenta un problema. Caminan y caminan, pero el paisaje no cambia. Es como si no avanzaran. Claramente algo pasa. El príncipe peleazul le pregunta al tigre a ver si sabe algo. Su respuesta es que no solo la magia o el poder espiritual es lo único sobrenatural que puede suceder. Nema piensa y piensa, se le ocurre algo y se lo comenta al oído del tigre. Básicamente lo que descubren precede de un libro leído por el peleazul a Nema en el pasado. El cómo estos bosques tenían un sistema de resguardo hacia las razas no pertenecientes del lugar. Nema le pide a Chinky que se quede atrás al no ser de allí. Caminan y caminan hasta que se topan al guardián del bosque, un árbol gigantesco lleno de vida, que no se liga con la magia, pero sí con el ecosistema del lugar. Nema quiere acercarse a la criatura, recibe el visto bueno de su hermano y del príncipe peleazul, les agradece por ser tan complaciente y permitirle ser tan libre. Con esto se va a hablar con el árbol, tiene una charla muy amena, natural, desinteresada. El árbol le pregunta por su nombre, qué hace allí, le nombra a las personas con quien se encuentra, describiendo que lo que ve es más que interesante. Nema concluye diciéndole que lo que quiere es que le permita llevar al Peque kobolds con su familia, y el árbol, aunque tiene cierta simpatía, no puede decirle el paradero de esas criaturas. Que los kobolds llegaron a ese bosque huyendo de los humanos, que los han perseguido hasta casi acabarlos, dejándolos en un estado muy pero que muy deplorable. Por eso mismo se apiadó de ellos y decidió esconderlos de los ojos humanos. Nema insiste en que ellos son diferentes, que lo que quieren es entregarle al perrito y poder negociar. Además, aprovecha para decirle que a ese lugar se dirigen gente peligrosa, contratada para poder acabar con ellos, ya que lo ven como peligro. Ella quiere llevarlos a otro lugar para poder salvarlos. Básicamente que la situación es crítica, por eso le suplica que confíe en ella. Después de escuchar tantas cosas razonables y de buenas intenciones, decide confiar, pero le deja una advertencia de que si ve algo mínimamente raro, no saldrán con vida de ese sitio. El árbol ordena a los espíritus a que los guíe. De esa forma se van caminando hacia los kobolds. Nema y el resto piensan en cómo deberían alimentar a tantos monstruos. La Peque concluye en que deberían empezar a cultivar comida. El tigre se pone en guardia, gruñe y nota la presencia de criaturas que se lanzan al ataque. Eran insectoides del lugar. La cosa es que parece una cucaracha, horrible, pero Chinky con toda su faena va y dice que eso es comestible, que es bastante rico asado, así que lo cocinan y se lo comen. Por el amor a Cristo, pregunta importante, ¿tú te comerías esa vaina? La cosa es que Nema se arma de valor y lo prueba. Para su sorpresa, estaba muy rico. Le da de probar a su hermano, el príncipe y el resto de soldados. A todos le parece un sabor espectacular. Como era de esperarse, a Nema con esto
se le ocurre la idea de alimentar a los monstruos a base de esas criaturas. Le da la orden al tigre de que case a la mayor cantidad de estos insectos que vea. Una vez tienen una gran cantidad de esta comida, se van directamente a la zona guiada por los espíritus, llegando a un punto donde ven en las sombras a kobolds, pero ante la inseguridad de ellos, Nema intenta negociar. Chinky le hace de traductor, le ofrece comida en grandes cantidades, además de negociar. Los kobolds aceptan llevarlos con su jefe, y así van y llegan a un sitio que parece ser el epicentro de su ecosistema para vivir. Los kobolds se podrían definir como múltiples razas de perros, literal es eso. Para Nema es el paraíso, se imagina el poder llevarse a todas esas criaturas con ella. La cosa es que se acerca el jefe, una perra kobolds muy bonita. Nema le dice que viene a dejarle al perrito, que se encontraron en la ciudad. La líder le pregunta cómo llegó a ese sitio. Resulta que el pobre kobold chico lo dejaron atrás la manada con que iba. Esto la enoja hasta el punto de querer ir a regañar a los que lo abandonaron. Aún así, Nema aboga por la paz y les pide primero el comer. Todo esto lo hace con una sonrisa mientras piensa que lo mejor es caerle bien y ya luego con la panza llena podrán negociar tranquilos. Y de esta forma es como acaba el capítulo. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima. El capítulo comienza con casi todos los kobolds comiendo del banquete que trajo Nema para ellos. La líder del grupo se presenta con la peque. Cicely es su nombre. Le pide que si ya comieron, que se marchen. Muestra una desconfianza más que entendible hacia los humanos. Nema intenta convencerla de que ellos no son así. Aún así, ella insiste en la forma tan despiadada como han sido cazados por los humanos. Nema le advierte sobre la unidad que está por llegar con intenciones de acabarlos. Para sorpresa de la peque, Cicely ya lo sabe. Resulta que las estrellas se lo dijeron. Ella es del clan de los adivinos de Estrella. Básicamente, ven información valiosa ligadas a ellos en el reflejo de las estrellas, que a pesar de saberlo, se van a quedar a pelear. Nema le menciona el proyecto Sianna, pero en seco es frenada. La líder muestra un semblante firme en su decisión. No va a confiar en los humanos. Los kobolds la ven a ella como su figura autoritaria por sus poderes y atributo, que no va a romper esa confianza por algo en lo que claramente le genera odio. Nema es llamada por su grupo. Cicely observa la aparición de una estrella repentina que simboliza a un salvador y justo está al lado de la de ella. Con eso ya se abre un poquitico más de mente, deja la posibilidad de que sea esa pequeña chica la salvadora. Cambiando de escena, Nema y su grupo más cercano leen una carta enviada por su padre, donde informan que Karna va en camino. Pero no solo eso, le llegó la autorización del príncipe a la investigación realizada, que los caballeros asignados deben cumplir sus órdenes a capa y espada. Por último, dichos caballeros primero pasarán por una intervención donde se van a someter a un escrutinio de su trabajo. El príncipe tiene la facultad de detención dependiendo de los resultados. Todo esto por orden directa del rey. Todos concluyen en que lo que se está buscando es erradicar por completo a cada uno de los traidores. Con esto, el príncipe sí o sí se tendrá que quedar mucho más tiempo. Luego de esto, piensan en cómo le habrá ido a Hellan en su investigación. Nema no le toma importancia. Confía en sus capacidades. Lo que ella quiere hacer es volver al bosque. Y así hace. Los perritos cachorros la reciben, les dan de comer. Llega Cicely, se sorprende de que haya vuelto, pero lo que más le llama su atención son los monstruos que rodean a Nema. Chinky, la araña, el slime. Nema le responde contundentemente que lo hizo simplemente porque necesitaban su ayuda. Bien sea por el poder de Nema o simplemente por empatía, la líder termina accediendo y abriéndose por completo. Entre sus luchas se va decantando a cada palabra de la peque, pregunta por su plan, en qué consiste, en si podrá salvarlos a todos, que le preocupa toda su gente y sobre todo su hermana, la única superviviente de su clan. Nema le cuenta todo el plan y ella termina aceptando. La peque se pone recontra feliz y para rematar se le acerca un perro kobolds que parece más bien un oso polar. Le agradece por haber salvado a aquel cachorro de la hierba. A la peque le llama la atención la distribución de clanes, así que no duda en preguntar. Primero se presentan. El nombre del perrioso es Hanley, un muy bonito nombre. Pertenece al clan de sanación. Acá empieza a aclarar el funcionamiento. Los clanes se dividen en dos grandes grupos, la caza y el sustento. Los primeros con un gran físico que les permite usar armas para conseguir la comida, y los segundos pueden ser artesanos o seres que se encarguen de hacer la vida mucho más fácil para todos. Otra cosa también es que pueden vivir por separados, pero las veces que se unen cubren los puntos débiles del otro. Nema pregunta por qué algunos pueden caminar en dos patas y otros en dos.
Esto es debido a su desarrollo. Los pequeños lo hacen en 4 patitas y los adultos ya pueden caminar en 2. La peque se pierde en toda la explicación por mera necesidad de acariciar su pelaje. Sin poderse contener, va y acaricia a Hanley, dejándolo un poco incómodo, y por si fuera poco, se unen a ella el príncipe y su hermano. Ella les pide replicar un peluche de él, que con su textura podría hacerse famoso. Todos tocan a Hanley y se quedan embobados. En eso llega Cicely. Todos se van a la dichosa reunión con los líderes de los clanes para explicar el plan de Nema. La peque los convence a todos con sus ya reiteradas explicaciones de lo que es el proyecto Siamna. La cosa es que cada uno de los diferentes cabecillas de los clanes examinan los pros y llegan a la conclusión de que es una muy buena idea ir con Nema. Pero falta algo muy importante, el cómo lidiar con la fuerza destructora que está en camino. Varios sugieren el esconderse o huir de manera inmediata, pero por el poco tiempo que les queda, a Nema se le ocurre una idea muy difícil, el que avancen por todo el medio, que con cierto caos, más sumado a su agilidad, sin duda, podrán escapar. Uno de los líderes menciona el peligro que eso representa, que incluso podrían morir algunos de ellos. En eso llega una kobold pequeñita pidiendo el que no le hagan caso a esa humana. Para sorpresa de Nema, se trataba de la peque hermana de Cicely, y para más sorpresitas interesantes, la raza de esta chica es una lobezna, una niña bestia. Pasa que no son hermanas de sangre, es una huérfana y que por crianza se convirtieron en hermanas. El príncipe Peleazul matiza que no es una lobezna cualquiera, por el color del cabello y varias descripciones más. Se trata de una astrolobezna. Cicely no lo confirma ni lo desmiente, que nació de una mutación. Nema le parece raro el que existe esa raza, pero para ella es una alegría el imaginar poder sumarla a su colección. Así que se acerca a la peque y empieza a interactuar con ella. Sin duda, Nema es inteligentísima. Primero que nada, la peque se escuda en el reiterado argumento de que los humanos son malos. Eso hace dudar al resto de que capaz sea una trampa. Pero Nema difiere. Le pregunta si tiene un plan mejor. La niña dice que no, que por ser pequeña nadie le cuenta nada. Sin embargo, llega una humana desconocida y le sueltan todo. Cicely la iba a interrumpir, pero Nema no la deja. Quiere que la niña suelte todo, que se exprese, que entre en confianza. Sin duda, una jugada madura y muy buena para la situación. La niña se desahoga, suelta todo, llora. Nema, ya sabiendo que su pesar es por sentirse excluida, le pide que se una a ellos. La peque lo piensa por un largo rato. Nema sigue argumentando de forma coherente y tranquila el por qué sería bueno, que con eso podrían estar a salvo, que ella es la más adecuada para proteger a su hermana y al resto. Cicely interviene, da unas palabras que la terminan de convencer, que pase lo que pase se quede al lado de esa humana, que ella es su salvadora. La niña se emociona y termina aceptando. Nema se pone nerviosa y pregunta por qué es su salvadora, que aunque las estrellas se lo hayan dicho, en ese lugar hay más personas aparte de ella. Sin embargo, Cicely dice estar segura de que si no es por ella, refiriéndose a Nema, muy seguramente el resto los hubiese abandonado. Y sí, tanto el príncipe como Ral son extremadamente sinceros en reconocer que de no ser por Nema ni siquiera se hubiesen conocido. Con todo aclarado, se preparan para el conflicto. Nema le pide a su hermano que se infiltre en el bando enemigo para que sirva de informante y controle un poco ese lado. A nuestra domadora le llega la visita de un kobold de hierba, hermano del que rescató. Le agradece por eso y le pide el que lleve consigo al número 5 y número 6 de su clan de compañía, ya que sin duda servirían como mensajeros de ser necesario. Ral lo interrumpe informando que todos los preparativos están listos, que tanto 5 y 6 irán con ellos como mensajeros y como recolectores de información. De hecho, Nema, estando en la ciudad, los manda que consigan la mayor cantidad de info posible. El resto van directamente al grupo de caballeros para la investigación del príncipe Peleazul y para que Ralph inicie su plan de infiltración. Al llegar, Nema se da cuenta de que Hellam se infiltró entre ellos. En un principio, el caballero jefe de todos se niega a aceptar a Ralph en el equipo de ataque por miedo a no poder protegerlo, pero ante la insistencia de todos y que le revelen que es capaz de usar magia curativa intermedia, lo termina dejando siempre y cuando lleve 2 escoltas. En eso se acerca un caballero a decirle algo al oído al viejo, dejándolo asombrado y retirándose. Sin embargo, Chinky, a través de los espíritus, se percató de que era. Varios caballeros mediaron en una pelea de aventureros y acabaron heridos. Nema se asoma y ve a 2 soldados gravemente heridos, dejándola muy impactada. Y el capítulo comienza con toda la gente del lugar curando a los heridos. Tanto para Nema como los presentes, el daño visible es muy impactante por la gravedad de la situación, así como la profundidad de la misma.
La Peque se pregunta si realmente todas esas heridas fueron hechas por aventureros. El príncipe Peleazul matiza que fueron provocadas por bestias carnívoras y las del abdomen concretamente por magia de viento. Al ver cómo la mayoría no dan abasto con la curación masiva, Ralph decide ayudar, pide rezar al resto. La Peque lo hace, menciona que la curación proviene de la diosa, por eso el rezo tiene efecto. Ralph cura en su totalidad al grupo de al frente, sorprendiendo a todos por esa gran capacidad. Por otro lado, el príncipe pregunta si capturaron a los responsables de esto. La respuesta es positiva. Uno de los causantes es un domador de bestia, cosa que a Nema le hace pensar en Lesting, porque es el único de estas características que conoce. La cosa es que dejan que se encarguen el resto. Llegada la noche, antes de dormir, Nema se encuentra con su grupo reunido con Helan, así que aprovechan para saber cómo le fue. El tipo es buenísimo haciendo esto. Habló con dos grandes grupos de la zona, el de caballeros y aventureros. Este último lo interrogó profundamente, pero logró crearse un perfil lo suficientemente creíble como para que incluso le dieran trabajo, un administrativo ligado a la orden. Desde allí ha investigado el origen del dinero. Cree firmemente que el líder está involucrado en la malversación de fondos y todo lo típico referente a la corrupción, aunque al ser preguntado le aclara al príncipe que de momento no tiene pruebas. Le falta poder trazar el movimiento del dinero. El príncipe, conocedor de que sí o sí para hacer algo necesitan dejarlos en evidencia, se le ocurre una gran idea: las facturas. Los caballeros suelen inflarla como parte de su declaración. Si logran unir eso con la ruta del flujo del dinero, darían con lo que buscan. El príncipe le da su bendición y Nema le pide encarecidamente que tenga mucho cuidado, que lo primero siempre debe ser su bienestar. Antes de irse, el mismo Ralph le exige que no haga algo que pueda entristecer a Nema. Estando a solas, el príncipe y Ralph hablan sobre lo que se viene los próximos días. Primero, la llegada de Flada de rango rojo y después el comienzo del ataque. Cambiando de escena, volvemos al campamento de los kobolds, donde se encuentran haciendo los últimos ajustes de preparación para el plan. La niña bestia con todo su ánimo orientando a los demás, pero quien más destaca en la organización es el príncipe Peleazul, dando indicaciones masivas a todos, desde los grupos de ataques enemigos, unidades por unidades, así como reforzar el objetivo, el únicamente hacer que escapen cada uno de ellos a un lugar seguro. Básicamente, los principios del plan Xiangna. Nema se queda muy embelesada viendo al príncipe Wei actuando con ese liderazgo. Se pregunta si hay algo más que ella pueda hacer, y es allí donde a petición del príncipe decide dar unas palabras, siendo súper directa que este plan puede traer como consecuencias que alguno de ellos no la cuente, que deben asumir ese riesgo si es que quieren participar. Todos los kobolds miran atentamente con rostro de nerviosismo, pero nadie dice nada para oponerse. Terminado esto, mientras caminaban de regreso, el príncipe aconseja muy bien a Nema. La tranquiliza, pero le deja claro la importancia de ser firme en lo que decida, que pensar y dudar de ti mismo es parte del proceso, pero que eso no debes transmitirlo al resto. Nunca debes dejar de pensar. Sin embargo, cuando decidas lo que decidas, debes tener un temple de acero, emocionada y absorbiendo las palabras positivas. En eso, los espíritus transmiten al príncipe un mensaje de Ralph. El domador que hablaron hace poco fue liberado para unirlos a las filas de ataque de los caballeros. Estos son claras malas noticias. El príncipe le molesta que se salten todas las órdenes. Nema se aflige y sigue con sus preguntas internas de qué puede hacer ante este nuevo problema presentado, incluso elevando sus plegarias a Dios. Así pasamos al día siguiente, al que por fin será el del ataque. El viejo kobold, líder del grupo militar de ellos, calma a Nema, usa palabras precisas de ánimos, que el miedo es parte de la vida, pero que él, por las vivencias y por todo lo que tiene que proteger, hace mucho subyugó ese sentimiento a su favor. Le dice que ellos decidieron ese camino, que simplemente trate de hacerlo mejor. Él y los demás incluso darían la vida por ella, ya que la ven como la salvadora de su destino. Con esto la calma muchísimo, le vuelve la sonrisa al rostro. El príncipe da las últimas indicaciones, informa los cambios que han ocurrido. La participación del domador de bestia hace que ahora tengan que darle foco a él, incapacitándolo como prioridad al resto. También hablan de Flada. La niña bestia se acerca a Nema a preguntarle cómo está. La Peque se alegra de su presencia y la acaricia. En eso, los kobolds se percatan de que ya llegaron. El enemigo está en la zona, así pasamos a verlos a ellos, un grupo inmenso con muchos aventureros y caballeros de la zona. Varios de ellos hablaban de lo raro
qué les parece el encargo de lo que oculta el bosque. Es como si avanzaran sin sentido, un poco lo que le sucedió al resto cuando intentaron llegar allí. Nema y el resto lo ven atravesar el lugar. Empiezan con el conteo regresivo de incapacitar a la mayor cantidad de personas. Utilizan la habilidad de humo de Shinki. El tigre potencia los ataques de bombardeos del príncipe. Nema va narrando todo lo dicho y hecho acá. Con esto, el caos se forma. Los kobolds de arbustos aprovechan para incapacitar sin riesgo vital a la mayor cantidad posible. También participan los infiltrados que tenían dentro de los caballeros. Atrapan al domador. Este intenta atacarlos con las bestias escondidas. La araña Gratia, por fin, hace su primera contribución. Los paraliza ambos con su veneno. Los caballeros se dan cuenta de que están siendo atacados por los kobolds. El príncipe comienza con la otra fase del plan, el utilizar trampas de distintas formas para prohibir lo máximo posible el que pasen con facilidad, pero acá empieza lo difícil. A varios del grupo aventurero de Flada los atrapan en un hueco. El slime come parte de su armadura, pero una hechicera tipo tierra de rango 2 lo saca fácilmente. Por el tipo de habilidad podrían combatirlo con magia no elemental o de fuego. Nema pide ayuda a Sol, pero este no puede, ya que desde esa distancia simplemente quemaría a todos, incluido ellos. El caos se forma, el grupo es fuerte, incluso lastima a los kobolds. Uno de Flada, con apariencia de oso, menciona que el ataque apesta a humanos detrás de él. Otro recuerda que le pareció haber visto una humana en la niebla. Se preguntan qué hacer. Este tipo es super pro en combate y en liderazgo. Ordena a su ejército de cómo avanzar, con los escoltas incluidos, y va atacando a los kobolds. Nema solo puede observar con tristeza, reconociendo su fuerza. El príncipe le pide que no aparte la mirada, que ese fue el camino elegido por ella, que aunque los demás lo olviden, ella debe recordarlo, y todo lo dice mientras se muestran los cuerpos en el suelo de sus queridos kobolds, completamente fuera de combate. De repente se ve magia de fuego potente. El combate incrementa tanto que el líder de estos aventureros piensa en priorizar la defensa y sanación, retirándose por el momento. Los viejos caballeros no quieren hacerlo porque no han acabado ni con la mitad prevista. Allí el líder decide que no quiere más bajas, pero luego cae en cuenta que no tiene ninguna baja más que simples leves heridas. Tiene muchas preguntas. Ralph aparece para abogar también por irse. Muchos se ponen de acuerdo. Por lo raro de la situación, los aventureros saben que algo pasa. En un momento se menciona las evoluciones de los kobolds o bestia. Ralph quiere saber qué tan importantes son. La explicación es que varían según las del individuo, pero la más alta van desde fuerza, magia, velocidad. Dylan menciona que por eso mismo deben acabar con el licántropo, por el peligro que representa. Ralph, cansado de todo, pide alzar una barrera, aislándose ese grupo de los demás. Les asegurar a todos que se aceptan en escuchar lo que está por decir. No pueden comentarlo con nadie más. Cada uno de los presentes acepta el juramento. Les cuenta una situación que es verdad, pero a medias, planteando un peligro externo a los kobolds, que simplemente se les utiliza, nombrando una organización a tener en consideración, que esta raza de kobolds con los que están peleando no representan peligro porque no atacan a los humanos. Uno de los aventureros cuestiona la presencia de una pequeña humana en el lugar. Ralph menciona que aún así deben tomar pronto una decisión. Tras pensarlo, deciden que lo mejor para todos es retroceder. Ralph sonríe y se alegra levemente, pero en eso se escucha un estruendo muy fuerte. Eran de rayos que acabaron por completo a los caballeros. Los aventureros y todos se asombran porque sin duda es un combate muy raro. Ralph se queda mirando a través de la niebla con muchas dudas sobre qué fue eso. El capítulo comienza con todo el caos que ha dejado el combate. Nema mira a su costado, cuerpos tirados en el suelo, miedo, pérdida, pero por sobre todo, un duro golpe de realidad. No es lo mismo mirar a través de una pantalla esta situación a vivirla en carne propia, y eso está experimentando Nema, ligado a una decisión personal como líder de ese grupo. Acá vemos que el rayo fue ocasionado por Shinki al recibir la información de Ralph. Aprovechan el momento para huir. En todo el camino, entendiblemente Nema no deja de pensar en todo lo que ha pasado. 14, ese es el número de pérdidas que le informan a Cicely. Eso, sumado a los múltiples heridos con secuelas casi permanentes. Varios de los guerreros se atribuyen la culpa mientras lloran desconsoladamente. Su líder se sacrificó por ellos. Nema lo ve. Por un leve momento no puede contenerse. Sabe que esa persona le hizo mantener la calma en un momento crítico y por eso mismo decide mantener
la calma, cambiar su semblante y pedirle a todos que se calmen. Llorar es una falta de respeto a los caídos en batalla. Varios de ellos se lo toman como una ofensa. La acusan de ser responsable. Nema lo asume y empieza un diálogo bien dirigido a las emociones de la batalla. Es acusada de no dejarlos lamentarse por la pérdida de seres queridos, pero la Peque es capaz de darle la vuelta y dejarles el mensaje muy claro, uno de aceptación y respeto, de valor a los que sobreviven y de honor a los que dieron su vida por la causa, sencillamente sublime, y para rematar, lo culmina asegurando que se volverá más y más fuerte para poder protegerlos a todos. Mientras lo dice, recuerda y analiza cada uno de los momentos que la llevaron a esa situación. Lejos de acomplejarse y victimizarse, asume ese rol para con ella. La Peque Bestia y su hermana intervienen, apoyan a Nema, no la dejan sola en eso y juntas logran cambiar el pensamiento de la mayoría de ellos. El resto no se oponen. El líder perroso polar de esa nación da un paso al frente, sumando a su grupo a seguirla fielmente en ese camino durísimo que están y que van a seguir atravesando. Con esto todos dan su aprobación. Entre aplausos consagran ese gran momento de confianza en busca de ese sueño llamado libertad. Luego de eso, Nema relata el que hablaron sobre todo lo que viene. Rutas a seguir, dividir los grupos a distintos sitios, entre otras cosas. Sicily le pide a Nema que se lleve consigo a su hermana. La chica bestia estaría encantada, quiere ser de utilidad. A Nema le parece una buena idea, le deja claro que tendrá que convivir entre humanos y sobre todo gente de la realeza, ya que ella es la hija de un noble. Por último, Sicily le pide el que le dé un nombre a su hermana. En un principio lo ve raro por pensar que es algo que debiese hacerse en la manada y no que venga de una extraña, pero por ser de la raza que es y por lo feliz que está de haber encontrado una ama digna, lo mejor es que lo haga Nema. La Peque, basándose en las estrellas y el vínculo que tiene con esto, le asigna el nombre de Spica. Su significado se debe a la estrella que marca el final del invierno. Los dos perritos aprovechan para pedir también nombre. A 5 lo llama Seigo y a 6 lo llama Rikusei. El príncipe se acerca para avisarle a Nema que es la hora de partir. El grupo se divide con la promesa de volverse a reencontrar cuando la situación lo amerite y cuando el plan llegue a la fase esperada. La despedida es totalmente alegre, muy diferente al mar de lágrimas de hace un poco. Nema sin duda asegura que los va a salvar a todos. Estando el grupo cercano de Nema reunido, se van con Helan a ver las pruebas que tiene sobre la corrupción que hay en ese lugar. Le entrega un reporte detallado que incrimina a varios sectores de diferentes áreas. El príncipe le agradece y le dice que lo va a mirar detalladamente y con tiempo suficiente. En eso llega Ralph. Nema lo recibe efusivamente. Todos se van a la reunión de celebración de los caballeros. Al llegar, ven el banquete fenomenal que se están dando. El comandante los recibe entre agradecimientos, adulándolos descaradamente. El príncipe le sigue el juego. Nema da la orden a Chinky de que lo mantenga vigilado y que si trata de escaparse, lo capture sin pensarlo. Para complicar un poco el ambiente, el príncipe decide ver al grupo de Flada. Le pide a la Peque que lo acompañe. Cumpliendo su función de figura mandataria e imponente, le agradece a todos por su participación. Nema se fija en la espada del líder de ellos. Recuerda que esa fue la que le dio el golpe crítico al líder guerrero Kobold que tanto cariño le tenía. El tigre, al verla afligida, se acerca y la calma. Nema entra en razón. Ahora está representando ser la hija de un noble. Debe actuar como tal. El hombre oso se acerca a mostrar su respeto por la bestia sagrada del viento, es decir, el tigre. Acá se genera un momento distendido, entre celos del tigre por ver cómo Nema quiere acariciar las orejas del chico oso. La Peque incluso bromea con él, le asegura que el tigre es su amigo, y bueno, por el poder de Nema, por su empatía o por lo que sea, el tipo llamado Rack se encariña con ella, le ofrece llevarla a comer, incluso al ver lo lenta que es, la carga para llevársela consigo. Todo esto ante la mirada del príncipe, a quien no le queda de otra que pedirle al resto del grupo de Flada que lo acompañen. En el camino, Nema sigue con su típica forma de ser cuando se encariña con una nueva raza desconocida, le acaricia las orejas, disfruta del camino, se topa con el niño de nombre Belgar, quien en un comienzo actuó de forma horrible hacia un perrito y hacia ella. Lo ve trabajando duro para ganarse el pan y para ser alguien más fuerte que pueda luego presumirle a ella. Nema lo felicita por su esfuerzo, le dice que ahora son amigos y que espera con gusto ese momento. Terminada la charla con el niño, llega el reencuentro de hermanos, esta vez de Karna y Nema. Ambas se abrazan cariñosamente. Después de todas las muestras de cariño, se van a cenar todos juntos.
Karna se sorprende al ver lo que su hermana ha hecho en tan poco tiempo, incluyendo los pactos con los monstruos. Le dice que el dios de la creación ha de amarla muchísimo. Anema la deja pensativa, piensa que puede tener razón, pero aún así debe estudiar muchísimo, aprender nuevas cosas, que no quiere ser una carga por su edad. Lo sorprendente de todo esto es que lo diga una niña tan pequeña, pero bueno, se han acostumbrado a la madurez de la peque. Nema concluye diciendo que no quiere mancillar el nombre de su familia. Con estas palabras conmueve y enamora a su hermana. Karna la consuela por todo lo que le ha tocado pasar. El hombre oso le ofrece su ayuda en un futuro si lo necesita. A Nema todo esto le hace imaginarse un mundo donde todas estas personas a las que considera buena y de gran empatía se entiendan. Tiene una imagen de todos conviviendo juntos en armonía. Siendo de noche, Nema es despertada por el dragón ígneo. En un principio se asusta al pensar que pasaba algo, pero solo quería mostrarle un poco del mundo en el que habitan. El viaje le resulta precioso, mostrándole cada rincón, pero lo que más le queda a ambos con esto es la reflexión de la humanidad, de los seres que se limitan a no comprender o ver más allá de sí mismo. El mundo está repleto de razas y seres que conviven y viven a sus maneras. Nuestra peque domadora le menciona al dragón lo enamorada que está de ese lugar, de la gente que lo habita, de su cultura y sus razas, y que jura por su nombre, Nefertima Ofe, que hará funcionar el proyecto Sianna. Y de esta manera es como acaba este capítulo y al mismo tiempo la primera temporada de este anime. Todos los capítulos están en mi canal por si quieren verlos. Muchas gracias a los que siempre apoyan. Sin más que decir, hasta la próxima.